Buenas tardes a todos y todas las presentes. Presidente y amigo del Consejo de la Magistratura, Juan Manuel Olmos, doctor Ricardo Casal, doctor Luis Lozano. El sistema liberal democrático, tal cual fue pensado a fines del siglo XVIII, principios del XIX, con el paso de los años, pero en particular, indudablemente en el siglo XX, comienza a manifestar claramente debilidades, déficit. Recordemos que ese sistema basado en la lógica de la división de poderes, de los tres poderes, se lo concebía como preparado para resolver todos los problemas que las sociedades tenían. El ejecutivo, el legislativo y el judicial básicamente debían dar respuestas a los problemas del conjunto de la sociedad. El paso de los años, el paso del tiempo, fue planteando varios cuestionamientos. El primero en la forma de votación. Recordemos que partíamos de votaciones limitadas por la sociedad hasta la ampliación del derecho a voto. Y naturalmente eso fue abriendo y conformando a la democracia, que era una democracia de características restringidas, limitadas, en una democracia ya entrado el siglo XX, una democracia de masas, una democracia social. Pero también es cierto que esos déficits, esas faltas que el sistema ofrecía, fueron dando origen a otras instituciones. Una de ellas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Si la razón intelectual que pensó y concibió al poder del Estado organizado en los tres poderes satisfacía todas las demandas, las Defensorías del Pueblo, por ejemplo, no tendrían razón de ser. Solo lo tuvieron a partir de circunstancias, de hechos, de violaciones de derechos o de reclamos que se fueron dando, que por distintas características, tal vez el nuestro modelo basado en la Defensoría del Pueblo de España después de la muerte de Franco y de la caída del régimen franquista, con un fuerte eje en la defensa de los derechos humanos. No es que no se defiendan, promuevan y protejan el resto de los derechos, pero con un eje central sobre los derechos humanos. Pero evidentemente fueron estas instituciones a ocupar un lugar que el modelo democrático liberal no terminaba de llenar en las demandas de las sociedades. Y es así que, a medida que pasa el tiempo, vemos cómo es la sociedad la que va reclamando, demandando y estableciendo cada vez más lugares en los que exige su participación y con capacidad de decisión. Ya no es nada más que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, sino que, y fundamentalmente a partir de la globalización, de la irrupción de las redes sociales, de la comunicación online entre todo el mundo, donde los habitantes del planeta comienzan a tomar decisiones en cada uno de sus países con un mayor nivel de protagonismo, de decisión y de participación. Tal vez de los últimos hechos, la primavera árabe o cualquiera de los eventos de esas características, nos permiten ver cómo hay una definitiva decisión de la sociedad en la injerencia de la institucionalidad. Esto es mayor participación popular, mayor compromiso de la ciudadanía en todos los ámbitos de decisión. Dicho esto, yo no suelo leer, la verdad que estoy bastante disperso, pero permítanme hacerlo. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad envió a la legislatura en junio del año 2014 un proyecto que impulsa la instauración del juicio por jurados en el distrito. Esta iniciativa, que fue elaborada por una comisión redactora ad honorem,
estaba conformada por juristas, académicos, consejeros y legisladores funcionando en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Hoy el proyecto de ley de juicios por jurados tramita ante las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la legislatura. Decía ahí el presidente del Consejo de la Magistratura, Juan Manuel Olmos: hemos aportado una propuesta de calidad, de consenso, que puede servir como disparador para el debate legislativo, para, teniendo en el horizonte la implementación concreta de este sistema, estamos poniendo en marcha un proceso que va a abrir la justicia, donde su accionar va a estar legitimado por la participación ciudadana. El gobernador Scioli, tiempo atrás, decía: la implementación de los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires constituye la herramienta constitucional democrática más importante de acercamiento entre la justicia y la gente. Se trata de un cambio de paradigma en el procedimiento penal de la provincia, poniéndolo a favor de una ciudadanía involucrada responsablemente en el respeto de la ley. La Constitución es ley mayor del sistema jurídico, a condición de que su vulneración no quede como mera práctica antinormativa. La fuerza normativa de la Constitución depende centralmente de la planificación de sus propias garantías. Se contemplan a las garantías en sentido amplio, como el mecanismo con mayor aptitud para procesar las pretensiones de vigencia de las normas de la Constitución. Constituyen un mecanismo del sistema constitucional, porque se integra precisamente con los procesos internos que la hacen funcionar. No obstante, las formas y cualidades de cada una de ellas es tan disímil como la Constitución misma, y por ende diversa, como es la diversidad de sistemas constitucionales existentes en los estados que las regulan. La Constitución escrita del Estado es un modelo que naturalmente, como es dable esperar de toda obra humana, experimentará en su desarrollo intentos de modificación, quebrantamiento o transgresiones. Se asevera: la Constitución del Estado democrático vale o valdrá lo que valen o valdrían sus garantías, ni más ni menos. Las garantías constitucionales son un mecanismo cabal, es decir, procesos previstos por el propio sistema para perseguir la instrumentación de su autodefensa, la concreta posibilidad de su realización integral, defender, tutelar, guardar, en fin, mantener indemne a la Constitución consiste en protegerla contra las transgresiones o tentativas de quebrantamiento por actos u omisiones que especialmente pueden provenir de las autoridades a cargo de los poderes constituidos del Estado designadas para hacer cumplir sus normas. Cuando se produce una violación del orden estipulado por el sistema de la Constitución, por regla general, serán las garantías constitucionales las herramientas específicas que pueden ser empleadas para intentar restaurar y desarrollar su fuerza normativa. Las garantías de los derechos fundamentales son el mecanismo por excelencia para dotar de efectividad a los derechos y/o al normal desenvolvimiento de la vida constitucional. Su naturaleza es reactiva o defensiva, porque operan en caso de vulneración o amenaza de lesión de un derecho fundamental o del Estatuto de los Poderes. Acudir a ellos significa obtener por su intermedio la preservación del derecho o el restablecimiento del equilibrio de los poderes. El juicio por jurados es una garantía de los derechos fundamentales. El artículo 118 de la Constitución Federal dispone que los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. También hacen referencia a la institución del jurado los artículos 24 y 75, inciso 12. La formulación contenida en el artículo 118 otorga al Congreso Federal un amplio espectro para establecer el juicio por jurados, hecho que en el orden federal todavía no se ha producido. La omisión implica una omisión legislativa de un mandato constitucional y mucho más que en forma alegórica también una violación al derecho del enjuiciado, porque no puede contar con una garantía de los derechos fundamentales. A nivel provincial se van produciendo diferentes instalaciones de la institución,
con diferentes anclajes jurídicos. No será nada fácil la uniformidad en la materia, en la inteligencia que existen 24 códigos procesales penales a lo que debe adicionarse el federal. Estados federales, por ejemplo, como Brasil, tienen un solo reglamento procesal que elimina la discrecionalidad abierta que hoy se puede observar ante tanta proliferación normativa. El juicio por jurados, que solamente debe computar la existencia de un hecho y la responsabilidad criminal, no es una cuestión buena por sí misma, porque se trata, como se refiere, de una obligación constitucional. En el juicio por jurados se produce una franca y notable inmediación de la ciudadanía. Se constata su participación, que no puede ser otra que solvente y responsable. Todo modelo de enjuiciamiento posee bondades y defectos. En el caso del juicio por jurados, no solamente se atenúa la exclusividad del juez en el reparto del castigo penal, sino que además, y esto es prioritario, se crea la conciencia ciudadana de participar en todo momento todavía sobre hechos graves que involucran a la comunidad. Las preguntas, por lo tanto, serían a esta altura: ¿hasta cuándo se puede resistir sin cumplir la obligación constitucional? ¿Es constitucional no cumplir con la Constitución? ¿Existe un único modelo de enjuiciamiento por jurados? ¿Por dónde empezar? ¿Jurados mixtos o solamente integrados por jurados que además no deben poseer formación jurídica? La estructura judicial, por lo menos desde el año 2013, se encuentra en el centro del debate político. Se ha abierto por primera vez en la historia el debate sobre qué hacen los jueces cuando juzgan y cómo se debe integrar el Consejo de la Magistratura. Desde esta perspectiva, pues, cabe alentar la discusión. Es hora de pensar en otro modelo sustitutivo del actual y en ese sentido, una de las discusiones, sin duda, la reporta la instalación de esta garantía de los derechos fundamentales. Muchas gracias.